todos los lunes en Punto de Encuentro tenemos la participación del abogado Alexander Cross, abogado criminalista, y usted puede hacerle cualquier pregunta a partir de este momento a 408-546-7222, 408-546-7222, sobre todo si ha sido acusado de algún delito y necesita la representación de un abogado en corte. Es importante hablar con un abogado criminalista y el abogado Alexander Cross está listo para responder sus preguntas. Y le decimos al abogado, buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Pues como siempre estoy bien para responder a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Los casos criminales, recuerden que nosotros somos abogados de defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. O si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número y graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. El número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Recuerden que nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más de 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Si alguien en su familia tiene un problema con la ley, llámenos para hacer una cita, 1-800-530-1800. Ahorita también estamos en vivo en nuestra página de Facebook, @Dr. Alex Radio, DOCTOR, Dr. Alex Radio, donde la gente nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. Y el número de teléfono de la cabina ahorita es el 408-546-7222. Que usted lo puede marcar para hacerle cualquier pregunta al abogado Alexander Cross con respecto a las leyes criminales de este país. Recuerde que el abogado Alexander Cross es abogado criminalista y se encarga de defender a las personas acusadas de cualquier delito. Y abogado, el pasado fin de semana se dio un caso de una persona que estaba manejando con licencia suspendida, sí, y con 3 DUI en los pasados 10 años. Así es que, ¿qué tipo de consecuencias va a tener esta persona? Porque no solamente se estrelló con 2 carros que estaban estacionados, sino que resultó muerto una de las personas que estaban de esos carros estacionados. Ok, bueno, primero, bajo el Código Vehicular sección 23153, eso conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal cuando alguien sufre un daño grave o muerte. Pero si pueden enseñar que la persona estaba manejando peligrosamente, le pueden presentar cargos por homicidio vehicular bajo el Código Penal sección 192, y eso conlleva una pena potencial de hasta 11 años adicionales en la prisión estatal. Ahora, también es necesario saber si esta persona estaba bajo libertad condicional o probación por casos previos. Por ejemplo, si lo habían parado por manejar bajo la influencia en los últimos 3 años, eso le puede agregar tiempo adicional. Generalmente le puede agregar 1 año adicional por manejar bajo la influencia estando en probación por el caso previo. Cuando se haga la matemática, voy a decir que esta persona se va a enfrentar a casi posiblemente unos 20 años de prisión. ¡Wow! Para nuestros oyentes que tienen esa situación de casos de DUI anteriores, y esta persona sí estaba en probación, o sea que
rompió la ley la libertad condicional La que libertad tenía. condicional la quebró, sí. Así es que realmente pues está en grave situación, ya que Sí. conducía bajo la influencia, sin una licencia suspendida Mira, y también libertad bajo probación. condicional. Sí, y voy a decir, y no realiza esto, mucha gente no realiza esto, pero cuando usted está bajo libertad condicional o probación por haber cometido un delito, usted se enfrenta a la sentencia máxima por la ofensa si usted viola los términos de su libertad condicional o probación. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que a usted lo acusaron de violencia doméstica y era una felonía porque su esposa tenía marcas en su cuerpo y todo eso. Y se hizo un trato con la fiscalía, el abogado que lo representó a usted, hizo un trato con la fiscalía donde usted no tenía que servir una sentencia de cárcel, pero el juez simplemente suspendió la imposición de esa sentencia. Ok, si usted comete otra falta durante el curso de probación, por ejemplo, si usted lo agarran agarrando algo de una tienda, cometiendo un tipo de hurto o manejar bajo la influencia, lo que sea, aunque el nuevo caso no tenga nada que ver con violencia doméstica, eso todavía es una violación de probación de los términos de su libertad condicional. Y si usted originalmente fue acusado de una felonía de violencia doméstica, un delito grave de violencia doméstica, eso conlleva una pena potencial de 4 años en prisión. Aunque el nuevo caso no tenga una sentencia potencial de 4 años, el viejo caso sí lleva esa sentencia y ahora esta persona se enfrenta a esa sentencia tan agravante. Usted ha sido acusado de algún delito, necesita la representación de un abogado criminalista, llame a las oficinas del abogado Alexander Cross, haga una cita. Su primer cita es libre de costo y el número que tiene que marcar es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800 y hágalo en este momento, ya que cuando uno es acusado de un delito no tiene que esperar mucho tiempo para hacer esa cita con el abogado, ¿verdad? Ya, absolutamente. Nunca espere para hacer una cita con un abogado penalista como yo si usted es acusado por haber cometido un delito, en particular si usted acaba de haber sido arrestado por haber cometido un delito. La razón es porque el tiempo generalmente no está a su lado. Testigos pierden información, evidencia se puede destruir y estas cosas se tienen que colectar rápidamente para poder crear una defensa adecuada en la Corte Penal. En los casos de manejar bajo la influencia, y esto yo lo he dicho en el aire en el pasado, pero en los casos de manejar bajo la influencia, las personas solo tienen 10 días a partir de la fecha del incidente para solicitar una audiencia con el DMV, con el Departamento de Motor Vehículos, para ver si hay algo que se pudiera hacer para rescatar la licencia, porque si se esperan más de los 10 días, es posible que el estatus de limitaciones expira y ahí ya usted no pudiera solicitar una audiencia administrativa para poder rescatar su licencia. Y eso aplica aunque usted fuera inocente. Por manejar bajo la influencia, porque cuando una persona no pide la audiencia administrativa dentro de 10 días después del incidente, la persona está en efecto está negando el derecho de pelear su caso. El abogado Alexander Cross es abogado criminalista y usted puede hacer una cita llamando al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Su primer consulta es libre de costos, pero haga esa cita hoy mismo, 1-800-530-1800. Y si tiene alguna pregunta que hacerle al aire, puede marcar el teléfono de los estudios de La Caliente, 408-546-7222. 408-546-7222. Y abogado, quisiéramos hacerle la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de huir de un lugar de accidente, sobre todo la gente que maneja? Y en este momento yo creo que las personas deben de ser más cautelosas como dicen. Correctamente, de quedarse en el lugar del accidente, porque el fin de semana observé a una persona que le pegó a un auto y en vez de detenerse, lo que hizo fue meterse en el carril que ocupa el transporte público, y no se dio cuenta que hay muchas cámaras tomándolo, que lógicamente le van a ver esa placa y se va a ver en peor problema que detenerse y tratar de cubrir el golpe que había hecho, ¿no? Sí, exactamente.
Bajo el Código Vehicular sección 20002, que es de hit and run o pegar y correr, eso puede ser cobrado como un delito menor o puede ser cobrado como un delito mayor. Es un delito menor si nadie sufre ningún daño físico y simplemente estamos hablando de propiedad dañada. Eso conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado. Pero si una persona sufre un daño, si hay una víctima que sufre un daño, incluyendo si la persona que sufrió el daño está dentro del vehículo del conductor, aunque no aplica si el conductor mismo es el que sufrió el daño, pero si es el pasajero del conductor o alguien que estaba en el otro vehículo, ahí sí le pueden presentar cargos que es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión. Honestamente, si una persona tiene un accidente, lo que deben de hacer es intercambiar información con el otro conductor, tomar fotos y ahí termina la historia. Y si se determina que el valor de los daños es más de $700, es mejor todavía cambiar información, pero también llamar a la policía para que ellos hagan el reporte. Pero nunca se vaya de la escena de un accidente, excepto en una situación cuando usted cree que su vida está en riesgo. Ahora, si usted piensa legítimamente que su vida está en riesgo, sí se puede ir de la escena. Pero, inmediatamente de irse de la escena, usted tiene que ir a la estación de policía para reportar el incidente. Lo peor es irse de la escena, que lo identifiquen, que la policía llegue para hacerle preguntas dentro de colmilla, pero en realidad vienen para arrestar y ahí empieza un caso penal. Recuerde, simplemente un accidente, eso no es un delito, pero irse de la escena de un accidente, eso sí es un delito, incluyendo si usted no fue la causa del accidente. Si usted ha sido acusado de algún delito, necesita la representación de un abogado en corte, llame al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800 y haga una cita con el abogado Alexander Cross, abogado criminalista. Su primer consulta libre de costo por asuntos criminales, 1-800-530-1800. Y si tiene alguna pregunta que hacer al aire, marque el 408-546-7222 de los estudios de La Caliente, 408-546-7222. A la página de Facebook de Punto de Encuentro, Antonio nos está mandando una pregunta y dice que él ha sido acusado de tocar a la hija de su esposa. Okay. La hija tiene 14 años. 14 años. Pero dice él que esa acusación es falsa. ¿Qué puede hacer Antonio en ese caso? Pues la primera cosa, es acusado de tocar sexualmente a un menor de edad. La primera cosa que debería de hacer es guardar silencio. No hable para nada. No hace diferencia si usted es inocente o culpable, guarde silencio. Porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Ustedes posiblemente han escuchado los derechos Miranda. Usted tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho a un abogado. Y si no puede pagarle a un abogado, le dan un defensor público. Pero la primera cosa que debe hacer es guardar silencio. Porque si ellos alegan que la víctima tenía menos de 14 años cuando fue tocada en los pechos, la vagina, trasero, lo que sea, eso ya es una violación del Código Penal, sección 288 A1, que conlleva una pena de hasta 8 años en la prisión estatal y también conlleva el requisito de tener que registrarse como un delincuente sexual por vida bajo el Código Penal sección 290. Ahora, cuando una persona se tiene que registrar como un delincuente sexual por vida, no puede vivir cerca de parques, escuelas, hasta es bien difícil encontrar apartamento para vivir porque en los edificios grandes de apartamentos hay niños que viven ahí y las personas tienen que vivir como unas 150 yardas de niños. Es un gran problema y eso es por vida. El requisito de tener que registrarse como un delincuente sexual es por vida. Obviamente debería de llamar a un abogado penalista como yo inmediatamente al 1-800-530-1800. Ahora ya cuando se haga una cita y el abogado ya está manejando el caso, ahí a veces es necesario contratar a un investigador privado para ver si el investigador privado puede sacar información adicional a lo que tiene la policía y también para ver si los testigos dicen algo inconsistente a lo que ya le dijeron a la policía. Pero eventualmente va a ser necesario ir a la corte, ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan, y el juez les da una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Mire, señor, una cosa que voy a decir, y es una cosa triste de nuestro sistema.
La idea de que alguien no cometió la falta o en realidad cometió la falta no tiene significancia para nada en nuestro sistema. Honestamente no tiene que ver. La razón es porque nadie legítimamente sabe la verdad excepto el acusado y la víctima. Y eso es solo bajo la suposición que nadie tiene ningún problema mental. Porque si alguien tiene problema mental, hasta el mismo acusado muchas veces no sabe. Ese es el problema. Lo que estoy diciendo es que la inocencia no es un dispositivo aquí. Eso no quiere decir solo porque alguien es inocente. Eso no quiere decir que van a votar los cargos. ¿Por qué? Porque nadie sabe si la persona es inocente. Lo que pasa es que eventualmente, si no se puede hacer un trato con la fiscalía, el caso de un acusado se tiene que llevar a un juicio por jurado. En un juicio por jurado, ahí es cuando traen a 12 personas de la comunidad y esas 12 personas, desafortunadamente, ellos votan basado en sus sentimientos. Ellos votan si ellos opinan que alguien es inocente o si la persona es culpable. Si lo encuentran inocente, pues le votan los cargos, pero si lo encuentran culpable, le pueden dar hasta la sentencia máxima por la ofensa, que por este cargo de tocar sexualmente a alguien que tiene 14 años o menos, conlleva una pena de hasta 8 años en prisión estatal. Recuerde, si usted ha sido acusado de algún delito, necesita la representación de un abogado criminalista, no dude en llamar al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800 de las oficinas del abogado Alexander Cross, abogado criminalista, y su primer cita es libre de costo. Llame al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, y no se olvide, si usted tiene una pregunta que hacerle al aire al abogado, puede marcar el 408-546-7222 de los estudios de La Caliente, 408-546-7222. Muchas veces nuestra gente le da pena hacer la llamada por la situación que creen que la gente lo va a identificar, pero usted no tiene que usar su nombre. No. Simplemente hacer la pregunta porque ahí está lo importante. Es el caso de María, que nos está enviando un mensaje a la página de Facebook de Punto de Encuentro Abogado. Dice que ella con su esposo tuvieron un problema durante el fin de semana. Discutieron, el esposo le pegó, pero ella llamó a la policía, se llevaron al esposo. El esposo ahorita está en custodia, pero ella está arrepentida porque dice que las consecuencias van a ser graves. ¿Cuál es el consejo para ella? Ya que dice, yo no quisiera ya quisiera retirar los cargos. Primero, no puede retirar cargos, y el consejo que nosotros le diéramos fuera al acusado, al hombre, no a la víctima. La víctima, ella tiene que ir a la policía o tiene que llamar a la fiscalía. Nosotros nos enfocamos en la persona que ha sido arrestada y acusada por haber cometido delitos. La cosa es esto: si una señora o señor reporta un incidente de violencia doméstica, tiene que estar consciente que la otra persona va a ser arrestada. Y muchas veces cuando personas son arrestadas por manejar bajo la influencia, las dos personas sufren consecuencias colaterales. Ahora, yo no estoy diciendo, por favor, no malinterpreten. Yo no estoy diciendo que si usted es víctima de un delito, que no llame a la policía. Definitivamente llame a la policía. Pero también tiene que estar consciente, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, si usted depende económicamente en la otra persona, usted va a sufrir un daño ahí, porque la otra persona no va a poder tener contacto con usted para nada. El juez va a imponer una orden de protección que va a ser válida por 3 años, donde el juez en efecto va a decir que no pueden tener contacto para nada. Solo si ella quisiera tener contacto con él, ella pudiera ir a la corte el primer día de corte y dejarle saber al juez, y el juez va a ordenar que ella tome unas clases para asegurar que ella entiende las consecuencias y los peligros de querer mantener contacto con el acusado. Y si el juez está consciente y confiado de que la víctima está asumiendo los riesgos adecuadamente, el juez pudiera imponer una orden de protección que es pasiva, donde pueden tener contacto y pueden vivir en la misma casa, pero no pueden pelear, incluyendo verbalmente. Pero le voy a decir que la víctima no puede retirar cargos, la víctima no puede votar cargos, porque en un caso criminal es el estado de California contra el acusado. El estado de California contra Juan Chávez. No es la víctima contra Juan Chávez, es el estado. Y solo el estado tiene el poder de quitar cargos, y los fiscales generalmente no quitan cargos. Ellos no
quitan cargos, solo si creen que van a perder el caso. Recuerden, el número para que usted haga una cita con las oficinas del abogado Alexander Cross es el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, y por cualquier caso criminal su primer cita es libre de costo. Llame al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, y la señora Laura nos está diciendo que puede hacer, que a su hijo lo están acusando de haber robado unos juegos en una tienda comercial de acá de San José. ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, primero es necesario saber de los objetos que agarró. Generalmente, si es menos de $50, eso es una infracción, es simplemente una multa y nada más. Pero si el valor es de más de $500, pero menos de $950, eso es un delito menor, un misdemeanor, bajo el Código Penal sección 484, que conlleva una pena máxima de hasta 6 meses en la cárcel condado. Ahora, si ya estamos hablando de valor de $950 o más, ya estamos hablando de un hurto mayor bajo el Código Penal sección 487, que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal. Obviamente, como le dije a la otra persona, tiene que guardar silencio, obviamente, pero también una cosa que es buena idea hacer es asesorar el valor de las cosas que la persona supuestamente agarró, porque muchas veces estos casos se pueden resolver con simplemente restitución. A veces se le puede pagar una cantidad de dinero a la corte, y muchas veces cuando eso pasa se le pueden hasta reducir los cargos o hasta botar los cargos con un programa. En muchos condados les ofrecen a las personas que son acusados de un hurto de unos programas donde pueden tomar unas clases, pueden enseñar que entienden las consecuencias de sus acciones, y muchas veces le pueden botar los cargos. Fuera fantástico para un muchacho joven, para que aprenda de lo que supuestamente, de las acciones malas que supuestamente cometió, y a la misma vez que el historial no le afectara permanentemente. Me gustaría saber si este muchacho era menor de edad o no. Es menor de edad. Es menor de edad. Ok, pues lo bueno es que si él es menor de edad, esto no es un historial que le va a afectar por el resto de su vida, porque ya cuando su tiempo de libertad condicional de aprobación expire y él ya tenga más de 18 años, él pudiera hacer una petición para que le sellen el registro juvenil, y cuando el registro juvenil es sellado, incluyendo el gobierno, no va a usar ese caso contra él o ella en el futuro. Tenemos mucho, abogado Alexander Cross. Ustedes, amigos de La Caliente, continúen con esta estación, ya que el abogado Alexander Cross continúa con su programa de preguntas y respuestas acerca de las leyes criminales en este país. Y recuerde, todos los lunes en Punto de Encuentro, el abogado Alexander Cross nos acompaña a partir de la 1:40, y le decimos, abogado, muchas gracias y hasta la próxima. Sí, y siempre en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.